Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde la Facultad de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia que se transmitirá desde la bella ciudad de Guadalajara, patrocinada por nuestros queridos amigos de Dental RH y Estudio Odontotécnico. Es un gusto para mí presentarles al licenciado Héctor Flores. Muy buenos días, Héctor, ¿nos escuchas? Los escucho perfecto, Diana. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien, Héctor. Gracias. Un gusto, un saludo hasta la Ciudad de México. Pues queridas amigas y amigos idontonautas, les mando un saludo desde la bella ciudad de Guadalajara, en donde con mucho gusto estoy presentando a mi buen amigo el doctor Ignacio Pedro Sandoval, que es el Professional Service de la compañía MDC Dental, una compañía que nosotros con mucho orgullo y con mucho gusto distribuimos en nuestro depósito dental RH y que también trabajamos los productos de MDC Dental y los que ellos distribuyen en el laboratorio estudio odontotécnico. Para que ustedes disfruten de esta interesante conferencia que hoy nos habla de una compañía que es representada en México, que es Noritake Kuraray, por MDC Dental, por nuestros amigos de MDC Dental. Dejo con ustedes al doctor Ignacio para que pues puedan palpar de manera muy contundente los beneficios de esta compañía. Nos saludamos en un ratito más. Nacho, paso los micrófonos para ti. Bienvenido, un gusto. Muchas gracias, Héctor. Apreciarles, odontonautas de México y demás, en lugares donde están sintonizando, pues un fuerte abrazo, un saludo. Y pues bueno, vamos a comenzar con una conferencia, espero sea de su agrado. Vamos a hablar acerca de los productos de Kuraray. Estos productos, no sé si ya algunos los conozcan, pero básicamente hablaremos de la ficha técnica del producto como tal y vamos a explicar lo más explícito posible acerca del uso y las indicaciones para cada uno de ellos. Pero quiero comenzar antes que nada con Kuraray. Algunos de ustedes dirán, bueno, Kuraray, ¿qué es Kuraray? Realmente yo la primera vez que lo escuché pensé que era una ensambladora japonesa de material electrónico. Realmente no lo es así. Tuve una gran sorpresa cuando supe que Kuraray, bueno, pues es fundada en 1926, pero ya empieza a vender resinas, la Clarafil, que ya conocen en México muchas de ustedes. En el 73 se comienza a vender, pero en el 81 se patenta el MDP. Hablaremos del MDP más adelante, acerca del monómero, que en sí es una maravilla. Es el mejor monómero de adhesión hoy por hoy, y no solamente ya lo tiene Kuraray, obviamente se vence la patente después de 30 años, en el 2011, y entonces otras compañías lo sacan al mercado. Y el 2016, en este año, se lanza Panavia V5, que está por a nada de llegar a México, y explicaremos obviamente las ventajas de cada uno de ellos. En sí, yo quiero más bien explicar eso de Kuraray porque es una empresa que se ha consolidado a través de la historia como uno de los pioneros de adhesión. Vamos a comenzar entonces a presentarles ya formalmente lo que es la familia Kuraray, que maneja cementos, resinas y adhesivos. Hablando de los adhesivos, manejamos tres tipos. Uno que es de sexta generación, que es el adhesivo S-Bond, que es de 2 pasos, primer y adhesivo, propiamente dicho. Un adhesivo de séptima generación, que es un solo bote, es autograbante, y próximamente llegará a México el Universal Bond de Kuraray. Obviamente explicaré cada uno de ellos, solamente estoy introduciendo para podérselos presentar de esta manera. Segundamente vamos a ver las resinas, que es la Clarafil APX Aesthetic, que es la que ya muchos ya conocen, que ya muchos han probado. Si les ha gustado, la resina Flow seguramente va a gustarles más si no las han probado. Y el Premium, la resina Elite, por así decirlo, de Kuraray, es la ES2, que acaba de llegar a México. Tiene unos 15 días próximamente, algunos de ustedes conocerán esa resina. Y por último vamos a presentar los cementos. Los cementos es el Panavia F2.0, que
seguramente han escuchado hablar de él, es el Panavia que siempre se ha usado en México. Después llega el Panavia SA-Semen Plus Automix, que es el que básicamente es nuevo en México, tiene 15 días, también lo vamos a presentar. Y Panavia B5, que es un cemento que estará próximamente a la venta en México. Ya muchos rehabilitadores están al pendiente de su llegada, porque pues es la sensación, ¿no? Sin más preámbulo, entonces comenzaremos a hablar un poquito de adhesión. Hablábamos del MDP. El MDP básicamente es la partícula que forma una capa híbrida excelente, que nos va a ayudar a poder adherir perfectamente a la estructura dental de su parte hidrofílica y en su parte hidrofóbica a la resina, generando así una buena capa de adhesión. Y bueno, ¿pero qué es el MDP? El MDP básicamente, como ya lo dijimos, es una molécula que se nos va a encargar de hacer esta unión, esta capa híbrida. Como vemos en el video, básicamente esta partícula va unida a los iones de calcio directamente del esmalte, formando un enlace covalente que nos va a generar una excelente adhesión. Quiero aclarar que los productos de Curaray básicamente tienen todos este monómero único de MDP, en donde aquí vemos que se está enlazando perfectamente a los iones de calcio, y bueno, forma una buena unión no solamente mecánica, sino química. Entonces es por eso que Curaray se hizo famoso y su partícula MDP también lo es. Eso es algo similar como el descubrimiento de la ampicilina, por ejemplo, ¿no? Que obviamente pierde su patente y todo el mundo hace penicilina, pero realmente Curaray fueron los pioneros en sacar este monómero único. Hablando de esto, comenzaremos con el primer adhesivo de la familia Curaray, que es el Clarafil SE Bond. Sirve para restauraciones directas, que es básicamente poner resinas en boca, tratamiento de superficies radiculares, clase 5, reparación de restauraciones, es cuando tenemos una resina fracturada, obviamente podemos repararla con este adhesivo, así como cementar postes, reconstruir muñones, sellado de cavidades indirectas. Eso quiere decir que si nosotros tuviésemos alguna onlay o inlay, lo que podemos hacer es colocar primer, después el adhesivo, fotopolimerizarlo, colocarle una capa de inhibición de oxígeno para que pueda sellar antes de tomar impresión, y entonces así podemos sellar esa restauración indirecta. Los datos técnicos, eso es bien importante. De hecho, si ustedes tienen screenshot o cómo capturar la pantalla, les recomiendo que tomen una copia de esta diapositiva, ya que es el resumen de la ficha técnica. Viene el primer, cuánto pH tiene, así como el bond, qué tanto de relleno, a base de qué, para que nos podamos imaginar cómo podemos usarlo. Explico. El primer, a tener 2.0 de pH, este se va a colocar sobre el diente. Vamos a ver un video en un momento. Se va a colocar sobre el diente. Ese pH lo que va a hacer es va a grabar parcialmente la superficie del esmalte para que nosotros podamos empezar a tener una retención micromecánica, y posteriormente colocamos el bond, que también tiene un pH bajo de 1.8, y así cuando nosotros apliquemos el aire, sabemos que si es solvente agua tenemos que aplicar un poco de presión un poco más intensa, a diferencia de agua de alcohol o acetona. El relleno es de 15%, eso nos habla de solidez estructural en cuanto a la unión que maneja el adhesivo, y maneja aproximadamente 249 kilos sobre centímetro cuadrado a esmalte y cerca de 300 kilos a dentina. Lo que les comentaba está en esa diapositiva. En el primer recuadro vemos que el esmalte tiene esa apariencia antes de ser grabado. Si ocupamos un ácido fosfórico entre el 30 y 40%, 10 segundos, nos queda esa segunda imagen donde se ve muy rugoso, muy carcomido, pero si utilizamos Clarafil SE Bond, únicamente es parcialmente el grabado que este obtiene, no generando un daño a los prismas del esmalte. Igual con la dentina, antes de grabar, con grabado ácido y con Clarafil SE de Curaray. Aquí vamos a ver un video de lo que hablaba. Volvemos a ver la partícula de MDP que se une al calcio, formando un enlace covalente, como ya dije, para
generar la capa híbrida. Al momento que nosotros cavitamos una restauración, nos queda un lodo o barro dentina. Volvemos otra vez. Se fue un poquito el sonido. En cambio nosotros, si tenemos... Cierro el... Ok. Ok, nosotros en cambio, si nosotros colocamos ácido fosfórico en dentina, que ya muchos autores coinciden en la actualidad que no se debe de grabar dentina, es porque oblitera el conducto. Este se abre y se vuelve permeable la dentina y entonces los estímulos que ya vimos de masticación o de frío, calor, etcétera, llegan directamente generando dolor o sensibilidad. Ok, se nos pausó el video, ahí está. Aquí estamos usando entonces ácido fosfórico. Este sí degrada el lodo o barro dentinario, pero también oblitera los conductos, abriéndolos y generando un paso directo de estímulos externos que pueden generar sensibilidad y dolor. Por eso no se debe de grabar dentina. Entonces, Curaray es muy bueno. Sus adhesivos son muy buenos porque al ser autogravantes no van a degradar tan agresivamente ese tejido y mucho menos van a degradar los iones de calcio, degradando las fibras colágenas para que la unión no sea tan fuerte. Al no ser tan fuerte y ser degradado los iones de calcio, la unión es menos intensa y por ende básicamente fracasa. Entonces, ¿cómo se usa? Tenemos dos frascos. El primero es primer únicamente, el segundo ya es el bond, como ya vimos con su pH respectivo. Lo que vamos a hacer, una vez cavitada, si nosotros quisiéramos grabar el borde cabo superficial, está indicado, solo borde cabo superficial, y vamos a colocar primeramente el primer. Se va a friccionar por 20 segundos. Las prácticas siempre digo que curará 20 segundos, todo de 20 segundos para que no tengan dudas tanto que si era esto, si era aquello. Cuando apliquemos son 20 segundos y aplicamos aire a alta presión a 10 centímetros de distancia. Esto porque es base agua. Si fuese base alcohol tendremos que aplicar un poco menos de aire. Posteriormente, aplicamos el segundo bote que es el bond propiamente dicho y lo friccionamos. ¿Cuánto tiempo? Igual 20 segundos. Perfectamente en toda la superficie y la base. Una vez que aplicamos este adhesivo, vamos a aplicar aire de nuevo y ahora sí fotopolimerizamos. Y básicamente es el modo de uso. No usamos ácido grabador a menos que sea en el borde cabo superficial. Ahí sí alta presión porque es base agua. Fotopolimerizamos y todo estará bien. Creo que no hay ninguna duda acerca de cómo se usa. Otra indicación es acerca de los tratamientos después de ortodoncia. Nosotros tendríamos que eliminar las manchas o en hipocalcificaciones leves, algún producto que pueda desmineralizar parcialmente como lo es Antivet, y posteriormente usar el adhesivo friccionándolo, igual 20 segundos, aplicas aire, pero solamente adhesivo, ya no primer, para que selle esas concavidades que tiene una hipocalcificación y pueda generar una apariencia translúcida en el esmalte. Y obviamente todas las indicaciones que ya conocemos, ¿no? Una vez que tenemos este adhesivo comprendido, pasamos al segundo, que es el Clarafil S3 Bond, que este ya no son dos botes, únicamente es un bote. Sirve para lo mismo, ¿no? Que sirven todos los adhesivos, restauración en interior y posterior,
sellado de cavidades, como ya lo vimos en el anterior, igual para clases 4, pero aquí viene lo importante. Aparte de que es un solo bote, va a poderte reparar intraoralmente las coronas fracturadas de porcelana, de cerámica, de metal o resina compuesta. Eso es interesante porque hay algunos kits que te venden de reparación de porcelana, donde colocamos un compómero o una resina para poder reparar esa fractura que tuvo la prótesis, pero no es efectivo. Realmente Curaray, se los digo porque ya lo he hecho, lo he vivido en carne propia, es bastante eficiente. Hace 2 años que yo reparé una metal porcelana provisional. Entonces, pues ahí sigue la fecha. Entonces, yo se los puedo decir que efectivamente es muy bueno y les va a funcionar como se promete que funciona. Los datos técnicos, otra vez, otro screenshot, para que tengan esos datos para ustedes. El pH eleva un poquito y es de 2.6, igual tiene MDP como todos los productos de Curaray y todos los demás componentes. Aquí lo importante es que es agua y alcohol su base, o su solvente. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a necesitar menos aire para poder dispersar el solvente y dejar el material que nosotros queremos en boca. El relleno es menor de 8% y la adhesión que promete es 26.7 a esmalte y 26.1 a dentina. ¿Cómo se usa? Bueno, pues básicamente colocamos friccionando durante 20 segundos, acuérdense, 20 segundos sin ácido grabador porque es autogravante. Después de aplicarlo, aplicamos aire, un aire a mediana intensidad y fotopolimerizamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que le evapora el alcohol el agua y queda la partícula adherida, que no es muy grande, entre 5 y 10 micras es lo que te va a dar. Entonces, vamos a ver, hay un experimento que se hizo no un experimento, una demostración de la fuerza del adhesivo. Yo cuando lo vi dije, bueno, es algo como el cola loca pega de locura, ¿no? Entonces, lo que se hizo es, sobre un diente se colocó el adhesivo y al metal se le colocó el adhesivo, se unió con resina flow y se puso sobre una tipo rondana para que todo el peso se lo llevara a la japonesita que está levantando ahí como ven en la pantalla. Da risa, yo sé que como a mí me dio risa, seguro a usted le está dando risa, pero es cierto, porque 260 kilos que promete que pega sobre centímetro cuadrado los cumple. En algunas AMICS y algunos eventos hemos hecho algo similar con una moneda. Entonces, pues podemos ver que es muy efectivo, ya les tocará probarlo. Otro es la compatibilidad del agua con el alcohol. Aquí vemos que Curaray es ese superior, pero otros base agua y alcohol, no sé si observan, que se empieza a separar dichos componentes. Esa separación de esos componentes básicamente nos va a generar un grabado moteado. Entonces, si de por sí el patrón de grabado sobre el esmalte o dentina no es regular por las proteínas que contiene, mucho menos si utilizas un adhesivo que no tenga una compatibilidad entre sus dos componentes. Después de un tiempo, pues observen, básicamente es hasta absurdo como queda, ¿no? Y por último, para terminar este adhesivo, vamos a ver la reparación de metal porcelana. Una vez que nosotros tengamos una fractura, podemos arenar o podemos tallar con una bola, grano grueso, y ya que tenemos ese arenado del tallado, vamos a colocar ácido fosfórico al 40% de la casa Curaray. No es para que lo grabe, únicamente es para limpiar de enzimas o demás sustancias que pueda tener la saliva. Y posteriormente colocamos el primer acondicionador o primer, que es Alloy Primer, es ese verde que observamos, Alloy por aleación, primer de condicionador sobre el metal. Y posteriormente el Ceramic Primer sobre la cerámica. ¿Aplicamos cuánto tiempo? 20 segundos. Aplicamos aire y posteriormente vamos a aplicar el adhesivo. El adhesivo vamos a ver que únicamente se coloca, como ya vimos en las imágenes, durante 20 segundos aplicas aire para dispersar el solvente y fotopolimerizas. Y posteriormente aplicaremos una resina opaca, en este caso fue OA3, y vamos a fotopolimerizar, después colocas tu dentina, fotopolimerizas igual, pules convencionalmente y listo. Entonces,
esas restauraciones de metal porcelana pues son bastante buenas porque nos sacan de muchos apuros. Yo sé que no se compara con quitar el puente y volverlo a poner, pero si te saca un apuro más o menos por unos 2 años que mínimo lleva la que yo coloqué a 3 años, pues creo que es bastante favorable. Entonces, básicamente ese es el adhesivo de 7ª generación. Y hay uno nuevo que va a entrar a México 15 días tarde en llegar seguramente, así como el Panavia, que va a llegar a México, se llama Clarafil Universal Bond, en donde este es también un solo bote. No traigo caso porque pues obviamente no lo tengo, pero se los explico. ¿Cuál va a ser la diferencia? Si ambos son un bote, tanto el S3 Bond de Curaray o el Universal Bond, la diferencia es que el Universal va a poderse adherir y te va a poder tratar circonia, disilicato y demás materiales que no te abarcaba el S3. Es por eso que ya se vuelve universal, de ahí su nombre. Y entonces, ¿para qué va a ser indicado? Bueno, para todo lo del que vimos en sexta y todo lo que vimos en séptima, que es el S3, más el tratado o cómo reparar, también para circonia y demás materiales que hicieron falta. Ok. Este es el otro screenshot del dato clínico de este adhesivo, que tiene un pH 2.3, también es agua y etanol, tiene relleno orgánico del 15 y te promete a esmalte 37.2 y a dentina 37.5. Hablando de resinas, veremos que Curaray es una buena elección de una resina que te da buena durabilidad, buen color, buen pulido y sobre todo que es muy fácil de manipular. Comenzaremos con la resina APX Flow, que esa tiene un relleno a base de bario y sílice, y esta imagen me gusta porque el sílice forma partículas un poquito más grandes, que son micrométricas, y el bario las nanométricas, unidas obviamente por los monómeros que contiene. Tiene 81% de relleno orgánico. Este es increíblemente alto. De hecho, no se considera como una resina flow, sino como un composite flow por la cantidad de relleno que tiene. Y bueno, resiste 1400 kilos a la flexión, contrae 1.8%. En cuanto a la contracción y relleno, vamos a ver algunas en donde vemos que 5 de contracción contra 45 de relleno, 4.1 contra 61 de relleno, 4.5 contra 68 de relleno, 3.2 de contracción contra 77 de relleno, la que mejor nos había funcionado hasta la fecha. Pero Curaray es 1.8 de contracción contra 81% de relleno. O sea que nosotros podemos utilizarla como liner, como base o para reconstrucción, sin ningún problema. Aquí quisiera, bueno, esto es opaca con muchas, pero sí tiene excelente fluidez. Esto es muy bueno porque nos va a ayudar a que no se forme ningún tipo de burbuja dentro de la restauración. Vamos a ver un video en donde se compara la viscosidad entre tres diferentes jeringas. Vemos que Curaray es la del principio. Cuando nosotros queremos dejar de dispensar, automáticamente se bloquea la jeringa y no queda como la salida de material como descontrolada. Y aparte de eso, la viscosidad es buena, no nos va a contaminar porque el hilito que nos sobra no se va a ir hacia las paredes de la restauración. Tiene una viscosidad bastante buena que nosotros podemos manipular hasta incluso en caras proximales. Vamos a ver un caso en donde, bueno, tenemos una restauración ya viejita, como muchas que llegan a la consulta del día a día, tanto en mesiado como en distal y proximal, entre lateral y canino. ¿Qué hacemos? Pues bueno, retiramos esa restauración viejita, perfectamente se puede observar en donde estaba colocada, y biselamos. A mí siempre me ha gustado biselar, ya que todos los autores de adhesión que me ha tocado leer, dice que es mejor agarrar el prisma desde su base que desde un costado. Entonces, para generar un poquito mejor el sellado, sí se recomienda que se bisele, o al menos en lo personal yo lo hago.
para posteriormente colocar el adhesivo, aplicar aire y fotopolimerizar para comenzar a colocar la resina flow. La colocas perfectamente, aplicas luz, repites, vuelves a aplicar luz y después irá al composite. Una vez que ya formaste una capa de perfecta unión para no generar burbujas en la base, colocas tu dentina o tu esmalte y posteriormente pincelas para evitar burbujas o inconsistencias sobre la superficie para que sea un poquito más fácil el pulido. Una vez que tenemos esto hecho, pues vamos con proximal, de lateral y canino, hacemos exactamente lo mismo. La resina flow es bastante noble, entonces básicamente con eso podría dar anatomía sin ningún problema. Una vez que terminamos entonces la reconstrucción, vamos a empezar a pulir convencionalmente. A mí en lo personal me gusta utilizar discos y utilizar algún tipo de manta ya al final o de borla de Piltamoids para poder pulir perfectamente. Esto mezclado con Polishine, vamos a ver la técnica en un momento más. Su tira extra fina y bueno, una vez que terminamos, así estaba el caso y ahí nos queda. Se fijan la apariencia que tiene la restauración, la resina es bastante buena, no se observa en donde terminó, el es bastante bueno, y quien ya probó APX Aesthetic, así como en su versión Flow, sabrá que es una resina de excelente elección para casos donde requerimos una estética. Hablaremos entonces de la APX Aesthetic, que es la segunda resina. Esta está indicada, es los datos técnicos para que si le gusta tomar fotografía, se puede usar tanto anterior como posterior. Es híbrida, tiene 86% de relleno, el tamaño de la partícula es de 0.03 a 1.3 milímetros, radio opaca, trae 1.5% y resiste 1950, perdón, aquí hay error, 1950 kilos de flexión. Esa resina son los colores. A1 no maneja toda la calorimetría, únicamente maneja los tonos A. La mayoría de personas, o básicamente todos somos tonos A con algunas variantes. Maneja tonos como A1, A2, A3, A3.5 y A4, así como B2. Aquí lo interesante es que maneja esas dos. Se ve que estos tonos cervicales un poco más saturados, un naranja, que va a servir para caracterizar o estratificar catillas o cualquier tipo de restauración a voluntad. Y la opaca en A3, manejamos un opaco en A3, sí, es esta. Es en A3, nos va a opacar perfectamente cualquier superficie que nosotros querramos ocultar. Que es fluorescente, que es relevada también, sí, así es, también lo es. Vamos a ver un caso en donde hay una endodoncia que queda un poquito corta, un poquito pigmentado y ya vieja es una restauración. Obviamente pues se hace endodoncia, se quita el material que ya está viejito y se reconstruye. Realmente es muy fácil trabajar, se puede hacer esa reconstrucción en una sola cita con un pulido muy bueno, con muy aceptables resultados. Un caso más, tenemos una molar donde ya está filtrada la amalgama, obviamente retiramos amalgama, encontramos a veces muchas sorpresas. Entonces pues una vez que tenemos limpio, aislamos y observamos estas zonas. Estas zonas obviamente tenemos que colocar el adhesivo, posteriormente una base o en su caso si hay mucha sensibilidad o sensibilidad, podremos colocar un hidróxido de calcio fotopolimerizable. Nosotros estamos aplicando el adhesivo, una vez que ya lo aplicamos 20 segundos, como ya vimos porque se utilizó el S3 de Curaray, aplicamos aire, fotopolimerizamos y pasamos a colocar la resina flow como base. Una vez que tapamos todas esas irregularidades que quedaron sobre el diente, colocamos un separador para empezar a reconstruir diente por diente. Siempre me ha gustado utilizar la técnica incremental o por capas para ayudarme a contrarrestar un poquito la contracción que pueda tener la resina y poder caracterizar inclusive un poquito con la resina CB. Vamos a ver un caso en un momento. Una vez que ya tenemos esa técnica de incremental por capas,
bueno, pues únicamente es puntos altos, pulir y dar el terminado. Entonces, así estaba, así nos quedó. Por eso es que les digo que para anterior y posterior puede servir excelentemente. Vamos entonces a ver la Clarafil ES2, que es Clarafil ES2, que es la última resina que te voy a presentar, ya para pasar a los cementos, en donde es una resina, es la resina Premium de Curaray. Es la única en el mundo que tiene el certificado Vita de que te va a igualar el color al 100%. Esto es que si tú tienes un colorímetro Vita, ya sea Classic, de preferencia, tú puedes utilizar ese colorímetro para ver qué color de dentina o esmalte vas a colocarle a tu paciente y va a ser exactamente el mismo. No tienes que estar como con el pendiente de que la restauración quede con el color. Sí te queda con el color porque es el único que tiene la certificado. Y dos, que el relleno ya viene prepenalizado. Eso significa que cuando se fabricó esa resina, el relleno se tenía que contraer, se contrajo en su máximo para que cuando tú lo uses no se contraiga prácticamente nada. Entonces, aparte de sus colores bonitos, de que no contrae, una manipulación excelentemente buena. Ya les tocará manipularla, o quien ya lo haya hecho, pues sabrá de qué hablo. En Estados Unidos es la Majestic S2. Y ese es el kit. El kit viene con 4 tipos de tonalidades. Explico. Este primero, ese azul, es una resina cromática, igual que la anterior, que la PX estética, o sea que tú no ocupas ni dentina ni esmalte, únicamente dices, pues es un, me dice que es A3, ok, me agarro mi jeringa en A3 de este tono azul, y como es monocromática, únicamente coloco A3 sin necesidad de colocar efectos. Después tenemos esta que es los colores de Vita, A1, A2, A3, pero con nomenclatura E, EDN o esmalte, y A1, 2, A3, D de dentina, y después tenemos, obviamente, esos puntos, colocas A1, el fabricante te dice que coloques tanto esmalte como dentina del mismo color. Pero en algunas ocasiones, por algunas peculiaridades o particulares de cada esmalte, no da el tono correctamente, varía ligeramente. Tenemos entonces ya unos modificadores de esmalte que son estos 4. Entonces, resumiendo esos son esos colores. Agrego la A6, es el único que maneja tono A6. En los Premium, que es dentina y esmalte, es monocromática, la Classic Premium es dentina y esmalte, agrego A3, A3.5 y A4 vienen opaco. O sea que si nosotros buscamos algún opaco, podríamos utilizar cualquiera de estos sin ningún problema. Y el modificador de esmalte viene en clear, que es claro, es más claro, amber, un poquito más amarillo, blue, azul, gray, un poquito más oscura de restauración. No te va a cambiar, no te lo va a aclarar demasiado, pero sí te va a modificar en un 20-30% de restauración para que tú puedas jugar con esos tonos al momento de que tu restauración es dado a 100% tú lo deseabas. Esos técnicos, aquí donde viene la otra fotografía, en donde vemos, viene varios, silanizado, el relleno por que les comentaba, y bueno, tiene 88% de relleno orgánico. Es indicada tanto para restauraciones directas como indirectas, inclusive carillas, que es lo que vamos a ver en un ratito más el caso. Aquí vamos a ver un video de Clarafil E, pero ya mezclado con ese tipo de resinas, utilizando una el primer, posteriormente posteriormente un adhesivo, como ya lo vimos al inicio, primer adhesivo, ahí de fotopolimerizamos, y después vamos a utilizar la dentina, una resina flow, perdón, para colocarlo como debe de ir, y entonces después vamos a utilizar la capa incremental para comenzar con una dentina a reconstruir los cúspides. Y ya que tenemos esta capa incremental, vamos a colocar una mezcla entre resina flow y
el brown, que es un interno stain de curaray, de norita, perdón, vamos a la mezcla y la vamos a pincelar. Una vez que tenemos pincelada esta técnica, vamos a colocar entonces el esmalte, con un decatoma vamos a tratar un poco más de anatomía, y esa parte que no está sellada vamos a sellar con resina límite acabado superficial, al final vamos a polimerizar y ya vamos a pulir. Básicamente es la restauración en donde se puede tener un poquito de palescencia. Y bueno, entonces se puede con tinta, esmalte de curaray, con oriaque, que nos va a dar una excelente unión entre sus componentes. Algunos dicen, bueno, ¿por qué si la porcelana, el stain, no va fusionado, tiene que ir cocido a 940 grados? Es porque únicamente colocamos el pigmento sobre la resina para hacer la plata, y ya sobre eso nosotros vamos a pincelarla. Acordémonos que es base sílice este pigmento, al igual que como la resina. Únicamente lo que estamos haciendo es saturando un poquito más de material inorgánico para nosotros poderlo colocar sobre la resina y que nos pueda polimerizar y ser encapsulado con el esmalte. Hay una técnica de carillas indirectas que se hace con esta técnica, explicaré paralelamente. Hay muchas técnicas, ¿no? En lo personal, la que yo uso es la que me ha gustado más. Y tenemos aquí un diente en su parte superior derecha, en donde son las capas de resina que se sugieren. Aquí está en un corte axial, en donde podemos ver que la CB puede ir nada más certificada para saturar, como su nombre lo dice, una A2 en toda la base. Esos colores los seleccioné de la siguiente manera. Tú necesitas tener una bolita de resina más o menos de 1 milímetro en los bloques de posiciones. Vas a seleccionar un cervical, vas a seleccionar un tono medio y un incisal. Entonces nosotros colocamos una bolita aquí, otra bolita aquí y una bolita incisal y lo vamos a polimerizar. Esto para poder nosotros ver el color, si es el adecuado o no, y por eso son los tonos que seleccioné, no porque siempre tenga que ser así. Entonces nosotros vamos a agarrar un CB y lo vamos a colocar en la parte cervical. Posteriormente con el base, el tercio medio, vamos a colocar en toda la carilla cubriendo desde cervical hasta los mamelones. Y después vamos a colocar una A3.5 o en su caso algún tono más saturado para dar profundidad a esos mamelones. Al final vamos a encapsular todo como quien lo hace con las uñas. Y una vez que terminas de poner todo lo que tienes que poner adentro, encapsulas con un translúcido o en su defecto 1 a 1 para al final colocar un efecto halo o un HO en la base del diente. Al final puedes tú sellar, dependiendo de lo opaco o translúcido que quieras tu borde incisal, y lo puedes hacer con translúcido o inclusive el mismo tono A1 o A2, ya va a depender mucho de tu gusto. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso. Tenemos ambos centrales que se hicieron Marylands para efectos de la práctica. Dirán, bueno, cuando lo haces indirecto, ¿qué colocas? Cuando lo haces indirecto, tienes que colocar un separador yeso acrílico, pero dejarlo mínimo 10 minutos. Es una capa delgada, aplicar un poco de aire, y entonces lo dejas 10 minutos a que esta capa seque, y entonces puedas no traerte esa capa delgadita cuando coloque la resina. De 10 a 15 minutos, le puse 15 minutos. Lo que sí es importante es que nosotros tenemos que pincelar primeramente, antes de cualquier cosa, como quien está pincelándose las uñas, las mujeres sabrán de lo que hablo, como quien se está pincelando la uña, tendrás que pincelar alguna resina, de preferencia una opaca. ¿Para qué? Para que tenga mayor cuerpo, mayor adherencia y se pueda pegar perfectamente a toda la superficie de una manera uniforme al diente, o en este caso al diente de yeso. Una vez que tenemos esto, vamos a fotopolimerizar y nos va a quedar una capa brillosa. Eso es importante porque va a ser la base de la resina, nos va a funcionar bastante bien y entonces vamos a poder estratificar como nosotros querramos. Como ya dije, el CB me gusta mucho porque me da el sellado en forma de media luna y vamos a colocarlo desde proximal, mesial hasta distal. Y vamos a difuminar en esta parte con la técnica de biserí infinito. ¿Cuál es esa?
Ok, la técnica de bisel infinito es únicamente dejar que no tenga un contacto palpable entre la base y entre la resina propiamente dicha. O sea que si tú pasaras un explorador por esa zona, tendría que no notarse. Ok, entonces media luna, se ve primera capa. Posteriormente dijimos que vamos a agarrar la resina base que nosotros seleccionamos previamente en el paciente. En este caso pues fue A2. Con el instrumento de punta filo de cuchillo, que este me gusta muchísimo porque es muy práctico, tiene la punta muy resiliente. Vamos a colocarlo. Antes de continuar quisiera aclarar cuánto tiempo fotopolimerizas. Esto, aquí les presento una tabla, dependiendo del grosor y de tu lámpara, va a ser el tiempo que le vas a dar. Aproximadamente 10 segundos si es una lámpara buena, 20 segundos si es una regular. De las de 300 pesos del depósito, de preferencia, esas no las usen. Para esa técnica no las usen. Bueno, mucho menos en boca, ¿no? Pero sí invierten un poquito en su lámpara. Posteriormente, cuando ya tenemos el color base, vamos a reconstruir, aquí es opcional, entre A2 y OA3, esos mamelones. En este caso fueron OA3 para dar un poquito de opacidad y permitir de que la luz no traspase y no se vea grisácea en esa restauración. Esto por el índice de refracción, que es solamente 1.62 en el diente natural, y nosotros deberíamos de duplicarlo con esa resina, que realmente la resina tiene un índice de refracción de 1.64, es casi imperceptible. Lo que sí es que cuando hagamos la textura, nosotros debemos de reconstruir esos mamelones y no dejar los piquitos como anteriormente se vieron, sino que empezar a dar un poquito de textura y como de seguir ese patrón de calcificación natural del diente para que podamos fotopolimerizar después. Y entonces, ya sé que utilices una 3.5, en este caso usamos una CB, para dar profundidad a esos mamelones. Esos mamelones lo que hice pues fue colocar, si hice 3 mamelones, coloqué 4 surcos, ¿estamos de acuerdo? 2 mesial y distal y 2 hacia los que están en el centro del diente. Y más o menos quedó aquí. 3 mamelones, ok, 1, 2, 3, 4 surcos. Y entonces ya empezamos a dar un poquito de caracterización de color a esta resina. Así se ve, viéndolo de frente, de hacia arriba. Y después vamos a colocar el A1. El A1 básicamente vas a empezar a reconstruir tu anatomía para que al final el HO, High Opacious de Clarafil de APX Aesthetic, lo coloquemos en el borde incisal, completando un poquito mejor la anatomía. Quisiera hablar de esa resina. Yo sé que casi no las mencioné hace ratito porque son muchos colores, pero si tú me dices qué color quieres o qué color recomiendas para una resina, yo creo que la que no te debe faltar en el consultorio es la HO. ¿Por qué? Porque HO significa High Opacious o alta opacidad, en donde es un opacador que no tiene color, digamos que es un opacador para blanqueamiento. Esos opacadores son los más complicados de conseguir y entonces este te puede opacar cualquier superficie con un tono blanquecino o bleach o de blanqueamiento, en donde tú puedes jugar perfectamente con todo lo demás. De hecho, vamos a ver en un ratito más una técnica de carillas en donde veía manchas, únicamente coloqué una base y empecé a estratificar con stains, vamos a verla. Pero bueno, el chiste es que el HO tienes que comprarlo. No es de que quieras, no es cierto. No es cierto. Va a ser muy funcional en tu consultorio. Es excelente para dientes infantiles, en donde pues el tono es un poco más blanquecino, pues ese es el que ocupas, no ocupas otro. El tono bleach de HO te va a dar exactamente ese color para tono infantil. Y entonces, bueno, nosotros lo colocamos en incisal para tener una apariencia un poquito más translúcida. Y ya que tenemos eso, pues vamos a quitar todas las cosas que no nos gustaron, vamos a terminar de dar anatomía y vamos a utilizar esos disquitos que ya son muy conocidos, que vamos a empezar a usar. Entonces vamos a empezar por conformar el arco perfectamente como nosotros deseamos, dividiendo por tercios el diente. Una vez que tenemos por tercios ese diente, vamos a colocarlo como si estuviésemos viendo hacia el horizonte para girar desde incisal hacia cervical
nuestro diente. Si este tuviese alguna protuberancia de consideración que nosotros, como en este caso, necesitáramos retirar, o nosotros lo hacemos al momento de que estemos conformando. Si como yo estás un poquito cegatón, necesitas entonces rayar un poquito tercio medio para hacer este proceso un poquito más sencillo, ¿no? Si cuando estés haciendo tu giro, se ve en tercio incisal que hay alguna irregularidad, pues la desgastas, marcas y desgastas, o en su caso agregas. Y así hasta que llegues a cervical, más o menos teniendo una regularidad al momento de que estés tallando. Una vez que tengamos esto, vamos a ver la reflexión de luz hacia nuestros ángulos línea. Eso quiere decir que nosotros colocamos a 45 grados un grafito para rayar mesial, de cervical hacia incisal y también distal. Y entonces la distancia residual o resultante que te dé de un ángulo al otro es la luz que le va a pegar directamente al diente. Agrego, si tu diente mesiodistalmente es idéntico uno que el otro, pero el ángulo de reflexión de luz no es igual, tu diente se va a ver diferente, aún así sea igual en dimensiones. Entonces, ¿qué hacer? Por ejemplo, aquí tenemos sí dio el resultante, pero aquí tenemos irregularidad de este ángulo línea, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desgastar en donde ese ángulo se salga de la base, o sea que si nosotros debimos de haber continuado así, toda esta parte quiere decir que está sobreextendido. Vamos a biselar ligeramente en su parte proximal, pero no sé si alcancemos a observar que aquí está ligeramente metido. Aquí probablemente tengamos que agregar un poco. Entonces, una vez que tengamos ángulos en línea perfectamente definidos, vamos a seguir con incisal, dando un poquito de apariencia plana o dejando el incisal como nosotros tengamos el gusto de así dejarlo, para posteriormente dar textura. Dirán, esas caras felices que ok, es como un patrón nada más como para poder nosotros desgastar y descubrir mamelones que ya hicimos con una fresa de carburo de tuxteno, un grano fino o extra fino, ya sea banda roja, blanca o amarilla. Y entonces no vas a profundizar, únicamente vas a desbastar haciendo movimientos laterales, pum, 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 como en esa zona, ¿no? Hasta continuar más o menos tercio medio o un poco más abajo de un lado y de otro. Al final vas a tratar de descubrir ligeramente para dejar un poquito más profundizada esta zona, y en este caso podría seguirte un poquito yéndote por el patrón de desarrollo normal del diente, dejando este un poquito más recto y el anterior un poquito más cóncavo. Una vez que tenemos hecho esto, a mí me gusta mucho utilizar PolyShine. Yo sé que es para resinas o para acrílicos principalmente, pero si tú le mezclaras a PolyShine 70% de PolyShine más 30% de body de cualquier porcelana, haces un equivalente a la pasta diamantada que consigues en el depósito dental. Eso te va a servir para primordialmente darle con el cepillo de cerdas suaves, y ya que tengas pulido o tengas un poco de brillo, das con la borra de piel chamois. Esto para terminar de dar el brillo. Aquí tenemos la pasta diamantada, y una vez que tenemos girado, pues bueno, ese es el resultado. Aquí tenemos ya la restauración perfectamente terminada y aquí cementada. Vamos a ver la cementación, cómo se va a hacer. Quiero agregar, antes de terminar de ver adhesivos y después resinas, vamos a ver un poquito cuál es el proceso de cementación. Esto por peticiones de algunas doctoras de Culiacán, a las cuales les mando un saludo, que querían que más o menos pusiéramos esta base. Sí quisiera que le tomaran fotografía ya que ya he terminado de poner los agregados que voy a hacer, porque es como un resumen, pues, para que ustedes se den cuenta de cuándo grabar y cuándo no, dependiendo de cada uno de los materiales que usen. Por ejemplo, las resinas, los disilicatos y las feldespáticas son ácidos sensibles. O sea que la resina va a poder ser sensible al fosfórico entre el 30 y 40% durante 20 segundos. El disilicato de litio, al igual que el feldespática, es susceptible al fluorhídrico. Este al 5%, este del 9 al 12%, durante 20 segundos igual. Entonces, cuando alguien diga, bueno, es que tengo que grabar, dependiendo de lo que estés usando. Resina, disilicato y feldespática, sí.
Repito, fosfórico y fluorhídrico, disilicato y feldespática. El acrílico es bien noble, el acrílico únicamente hay que limpiarlo y no causa ningún problema. Lo que sí es que nosotros, aparte de quitar la tensión superficial en la metal porcelana, cualquier metal, hay que tener un metacrilato específico, en este caso 4-meta, que tiene el adhesivo S3 y el Universal de Curaray. Y la circonia, únicamente hay que limpiarla, no se graba, no se puede grabar, no se puede afectar con el arenado, únicamente es para profilaxis. Sí, tú lo puedes hacer. La circonia puedes colocarle lo que quieras, que sea que lo limpie. Arenado, algún grabado que no lo va a hacer realmente. O hay algunas personas que sugieren a su técnico les coloque un poquito de glaze de porcelana para que se pueda volcanizar y se pueda dar retención y pueda ser arenado o grabable. Ya es cuestión de cada uno. Eso puede tener o puede ser susceptible a margen de error al momento de adaptación de una corona. Ok, fotografía porque ya acabé. Bueno, si es que quieren un resumen, ¿no? Y después vamos a colocar esa segunda, esa sí pueden tomar fotografía de una vez. Es básicamente el resumen, me están echando carrilla aquí en la oficina. Ya después los presentaré y los exhibiré quién me está haciendo reír. El acrílico podemos ver si es susceptible que se le ponga acrílico o alcohol o ultrasonido o demás alimentos, ¿no? A los ácidos susceptibles, ¿cuál sería lo que tú pudieras aplicarle? Así como los ácidos resistentes, como viene siendo la circonia. Y bueno, una vez que tenemos este resumen, vamos a comenzar con la cementación ya para finalizar la presentación. La cementación se usa, ya sabemos, para cuando tenemos la prótesis terminada, únicamente a adherirla o cementarla o pegarla a la superficie dental. Llámese cualquier tipo de material a cualquier tipo de sustrato, favorable, desfavorable, o si es circonio, es un postecolado, etcétera, ¿no? Y vamos a presentarles Panavia SA Semen Plus. Quisiera agregar que es dual y también es autogravante. ¿Qué quiere decir? Que bueno, se usa de una manera muy sencilla, únicamente limpias ambas partes y cementas. ¿Qué es lo que va a pegar? Bueno, te va a pegar cualquier tipo de prótesis a cualquier tipo de sustrato. Para aquellos que no ubican bien de lo que estoy hablando con sustrato, es tu diente en cualquiera de sus presentaciones, ya sea que le hayas puesto algo de circonia, algo de metal, sea el diente con un color específico, puede ver tono diente o el material que estemos usando lo puede cementar. Estoy cantinflando, perdónenme. Vamos ubicando la idea. Cualquier material sobre cualquier restauración en el diente te va a poder cementar. Esos son sus datos, en lo que contiene y cómo se va a usar. Lamentablemente yo no tengo un caso clínico que presentarles con ese tipo de cementación, porque este Panavia SA Semen Plus acaba de llegar hace 15 días, se atravesó a MIC Dental, y bueno, básicamente no podemos pues presentarles algo, pero sí les voy a explicar cómo se usa. Tenemos un caso en donde en este caso pues es diente natural y tenemos unas de circonia. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? La circonia, como ya vimos en la diapositiva anterior, únicamente se tiene que limpiar perfectamente, ya sea con ultrasonido, con arenado o con algún tipo de grabado, que no la va a grabar, como ya dijimos, es para profilaxis únicamente. Y el diente sí tendría que lavarse con tierra Pómex, si de preferencia pudieras usar hipoclorito si estás en dentina para quitar las proteínas, y únicamente la jeringa dispensa el material, lo colocas dentro y cementas, como lo vamos a ver aquí en el video. Este video es un autor en internet, en donde, bueno, mides tu corona, obviamente se contamina, tú tienes que retirarla, limpiarla, hacer profilaxis, y una vez limpia tu corona, una vez limpio tu diente, agarras el cemento, cargas tu restauración perfectamente, la llevas a boca, la adaptas, vas a fotopolinizar de 3 a 5 segundos para poder retirar excesos, y pues los excesos obviamente se vienen bastante bien, y tú tienes dos opciones. Una, dejar que polimerice químicamente durante 5 minutos, o la otra, que tú coloques un luz siempre y cuando esa restauración te permita hacerlo.
llámese silicato o el Spatic. Entonces, básicamente, es el adhesivo que acaba de llegar a México, próximamente será en todos los depósitos de México a la venta. Viene a un muy buen precio por introducción. Y de hecho, yo quisiera que hay personas que vieron en la haciendo pruebas con una moneda. De hecho, la prueba que hacíamos era pegar dos monedas, no juntas, obviamente, porque no las pegas con nada, no tiene caso. Las pegamos en un 50% de su dimensión aproximadamente, sin hacerle nada a la moneda, ni le grabábamos, ni le colocamos acondicionador, absolutamente nada. Únicamente colocamos el adhesivo, hacemos el sándwich, dejando esas 50% cubierto para poder retirarla con la fuerza de las manos. Y no, nadie la pudo separar, por ahí las tengo. Entonces, pues es compactado, que te va a pegar absolutamente cualquier material. Te va a pegar, llámese silicato de litio, feldespatia, circonio, fibra de vidrio, cualquier tipo de metal, incluso puedes pegar inclusive prótesis rehabilitadas sobre implantes. Entonces vamos a ver el Panavia, que ya es otro cemento que se ha usado en México actualmente. No voy a hablar mucho de él, yo sé que ya muchos conocen, pero este cemento tiene un par de primers que van a ir unidos o mezclados al diente, y tiene un par de acondicionadores, este para cerámica y este que es para metal, como ya el que ya vimos para reparar metal porcelana. Y el cemento propiamente dicho. ¿Cómo se usa? Bueno, esos son los datos técnicos. Aquí ese es otro tutorial que está mal informado, que está en internet, en donde no, al final no están aplicando luz. Yo quisiera ponerlo un poquito en evidencia, pues, porque el cemento realmente es muy bueno, según Dental Advisor y para muchas personas. Para mí es el mejor del mundo. No hay cemento mejor que Panavia F2.0, perdón. Y este video, pues, bueno, explica la técnica correcta, excepto el final. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Aquí están colocando, una vez que se limpió con fosfórico, que es se limpió el pivote, se aplicó agua y aire para lavar, y después se mezcló este par de productos, que es el primer que ya vimos. Se aplicó partes iguales y se va a friccionar durante 20 segundos a la superficie del diente. A ver, se paró un poco. Ok, una vez que ya tenemos estos dos a la superficie del diente, que es el Ceramic Primer, porque es una circonia. Yo sé que la circonia es un metal, pero la ficha técnica nos dice que con primer se debe acondicionar la circonia. Se aplicó directamente al pivote. Entonces, una vez que ya tenemos estos dos al diente, a la restauración, vas a encargarte de mezclar oh, ahí se ha cortado el video. Vas a encargarte de mezclar perfectamente tus dos cementos. Vas a cargar y fotopolimerizar. Ese es el correcto uso. Entonces, aquí es un caso un poquito más sencillo. Ceramic Primer, entonces, una vez que calemos en boca, Ceramic Primer, después de nosotros haber limpiado, ya sea con ultrasonido o arenado, vamos a colocarlo directamente en las restauraciones. En el diente lo que vamos a hacer es lavar con tierra Pómex y agua, y después vamos a mezclar primer side bay y lo vamos a pincelar. Una vez hecho esto, vamos a mezclar ambas pastas, partes iguales, y vamos a mezclar. Vamos a mezclar perfectamente hasta conseguir una apariencia homogénea. Vamos a llevar, fotopolimerizamos un poco para retirar excedentes y hacemos lo mismo con el otro diente. Una vez que ya lo tenemos cargado, también fotopolimerizamos. Y pues bueno, básicamente esa es la cuestión. Ahí está ya el caso terminado. Y bueno, esa es la cuestión. El Panavia V5, ya para finalizar, básicamente es el cemento que viene a revolucionar ese F2.0, en donde tenemos un primer para diente. O sea, ya no vamos a tener que mezclar ambos primer, únicamente utilizamos este como universal para tu diente.
y este para cualquier tipo de restauración, llámese del material que sea. Tenemos la jeringa, que ya es Automix, y tenemos, para aquellos amantes de la estética, tenemos esos triempaste a base de glicerina para predecir el color de tu restauración una vez cementada con los 4 o 5 tipos que se van a estar disponibles en México. ¿Cómo es esto? Bueno, pues tampoco tenemos un caso clínico, perdónenme, pero bueno, no ha llegado a México, tardará más o menos 15 días, se promete que saldrán de aduana. Lo que sí es que, bueno, el doctor Calixto, el doctor Milko, algunos otros buenos ponentes de la referencia de la odontología estética en México y en el mundo, tienen esas imágenes. Clear, que bien va a ser un cemento en un translúcido, universal tono diente, white tono bleach, opaco obviamente va a ser un opaco aproximadamente A3, y el brown o café, donde tú vas a poder cementar básicamente cualquier material sobre tu diente, y esos 5 colores es la presentación de los productos que van a estar disponibles en México. Aquí hay un video en donde, bueno, se está colocando sobre la circonia y sobre la estructura del diente el primer en el diente, el primer en la circonia, se coloca, uno se fotopolimeriza y el otro no. Esto para ver el curado dual, porque también así lo es. Una vez que ya tenemos ese curado dual, bueno, se están presentando algunos productos para dejarle un poquito más de tiempo. Y entonces, una vez que tenemos el tiempo transcurrido, que son 5 minutos, van a martillar. 350 kilos, pues no cualquiera los puede, ¿no? Los puede mantener fijos. Entonces, me gusta este video porque realmente se observa la adhesión en estructura dental a circonio, en donde, pues, si se observan, empieza a martillar y pues no se despega para nada el material, siendo circonio, que es lo más difícil hasta la fecha de poder adherir a la estructura del diente. Ese video lo pueden encontrar básicamente en YouTube, así está, como Panaria B5. Y bueno, yo sé que ese video puede ser susceptible a modificación, ¿no? Pero ya ustedes, cada quien lo podrá probar y experimentar en carne propia para que puedan tener una mejor percepción del producto. Entonces, bueno, el chiste es que no se despega. Entonces, ya para finalizar mi presentación con ustedes, vamos a ver un caso clínico acerca de unas carillas que se hicieron con ES2 en una superficie que estaba amelogénica, con hipóxias muy severas. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, hice una carilla con tono HO, que es el que les recomendaba, y básicamente cubrí toda la carilla con este HO para tapar las imperfecciones que tuviera el sustrato, que en este caso no era favorable. Posteriormente empezar a estratificar con stains, ya para darle un poquito más de tono, y únicamente hacer un poquito de encapsulado con incisal y poder dar un poco de textura. Una vez que ya terminé las carillas, apliqué fosfórico a la carilla, hipoclorito al diente, este fosfórico durante 20 segundos friccionando para eliminar y grabar un poquito, eliminar cualquier suciedad y grabar un poco la carilla, que es de resina, ese es el caso de resina, y otro de hipoclorito a 5.7 para poder hacer una buena adhesión. Después de eso, coloqué adhesivo tanto a la carilla como al diente. 20 segundos de fricción, tanto al diente como a la carilla. Y entonces ya cargué la carilla con resina flow, que en este caso fue tono A2. Ese es el caso. Y entonces así estaba el paciente. Así que, y es el... Ay, no me dio el video, déjenme ver si puedo pasar el video. Creo que no puedo pasar el video. Esa es la apariencia como esos dientes, así quedaron. Ese video de todas maneras ustedes lo pueden encontrar en mi página de Facebook, le voy a pasar el link. Y pues bueno, la paciente fue muy contenta. Le pedí permiso para hacer lo que voy a hacer, no espero que nadie se ofenda, pero se fue bastante contenta con ese resultado, ¿no? Se supone que es una sesión que no puede escuchar, que es muy graciosa. Entonces, básicamente esa es mi presentación, creo que estamos a tiempo.
Si tienen alguna pregunta, pues con todo gusto podría, si están en respondérselas, pues con todo gusto las vamos a responder. Y vamos a dejar mis datos. Sin antes nada, pues yo no quisiera dedicar esta presentación a mi hermano, que falleció hace un mes, y bueno, eso va para el viernes, donde quiera que se mande un fuerte abrazo. Mis datos, al copiarlos, pues estoy disponible casi 24 horas, excepto los domingos, por favor. Entonces, si hay algo que esté pendiente, pues será momento de preguntas y respuestas, y pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Ignacio Sandoval, por esta interesante conferencia. Le pido, por favor, 2 minutos para que nuestros odontonautas nos hagan favor de responder si quieren que se acredite su CADI, su constancia de asistencia digital. Estaremos de vuelta con usted en 2 minutos más, doctor. Muchas gracias. Hola de nuevo, queridas y queridos odontonautas, les saluda su amigo Héctor Flores. Mientras ustedes responden si desean que se acredite su CADI, su constancia de asistencia digital, poniendo sí o no, y una vez que lo hagan, empezando a colocar en el panel de preguntas todas las dudas que tengan, quiero pasarle el micrófono a la doctora Fanny para que nos haga una invitación a nombre de MDC a su segundo MDC binario. Adelante, Fanny. Hola, muchas gracias, Héctor. Pues para invitarlos a todos, este 17 de febrero, es viernes 17 de febrero, vamos a tener nuestro magno evento, que es el MD Seminario, donde contaremos pues con la presencia de 2 grandes ponentes, uno de ellos el doctor Alejandro Gámez, y el otro es un máster en cerámica, es Naoto Yuasa. Y van a estar hablando pues respectivamente de casos clínicos, presentación que también vamos a tener la presentación de varios productos también en nuestro evento, nuevos lanzamientos, y pues no pueden perder, como les comenté, es el 17 de febrero, tiene un costo de 990 pesos, es un costo prácticamente de recuperación porque se les va a estar entregando kits de material con valor aproximado de 1,900 pesos, tanto para clínicos como para técnicos, ¿sí? Esperamos el 17 de febrero, espero que no falte nadie, por favor, y vamos a estarlo recibiendo con los brazos abiertos. Gracias. Muchas gracias, queridos odontonautas, por su participación en el sondeo. Doctor, ¿le parece bien iniciamos la sesión de preguntas? Sí, perfecto. Listo, doctor, ya lo escuché. Muy bien. ¿Cuándo comienza el seminario? 17 de febrero de 2017. 1, 2. Ok. A ver. La pregunta 1 te la hace Eduardo Enrique. Le dice, doctor, para felicitarlo por la buena charla, una pregunta, ¿qué casa dental le importa al Perú o cómo la consiguió? Lamentablemente todavía no se importa, próximamente sería Curaday México quien se encargará de ellos son los encargados de importar a Perú. Ok, ya me ubiqué. ¿Quién lo distribuye? Pregunta José Ernesto Peña López. Lo distribuye MDC Dental aquí en México. Saludos desde Colima. El costo.
¿Quieres saber? El IDEM, mesa, el costo, hay promoción ahorita, me están comentando. Ok, van a pasar ahorita las publicidades en un momento más. Buenas tardes, gusto saludarlo. Una pregunta, el pulido final, ¿hay algún problema de resolución en el mismo día o se debe esperar 8 horas mínimo? Ok, mira, George Serrano, no hay problema, de hecho, pulirlo directamente cuando terminas, el pulido no tiene nada que ver, de hecho puedes quitar la capa de capacidad de oxígeno de la superficie y esa es la que tu restauración. Yo propuse 7 días porque como quedó sobreentendida, ¿no? La restauración normalmente hay que quitar con dos hojas de 12 kilos y sangrar un poquito, entonces por eso puse 7 días la foto. Pero tú puedes pulir inmediatamente sin ningún problema. ¿De qué manera y dónde pueden comprar los pinceles para colocar las resinas? Ok, este pincel en lo personal te recomiendo que sea de la casa Britaque, opaca número 2, Linsky, te lo maneja MStal o cualquier depósito a nivel nacional. Hola, buenas tardes. ¿Qué porcentaje utiliza el clorito 5.5 María Elena Masache? 5.7. Y gracias a ti por escucharnos. Gracias, Marilena Julieta. Gracias, Felipe de Jesús. De verdad aprecio tu comentario. Experiencia con pacientes con refrigeración, materiales y recomendaciones. Raúl Porras. De hecho, estos materiales son excelentes para que tú puedas tratar rápidamente este tipo de pacientes que puedan ser un poquito asquerosos. Entonces, sin ningún problema puedes usar, ya que los del mercado es los que menos tiempo de permanencia en boca para su uso pueden te digan. Buen día, Guadalupe López. Las reservaciones metálicas se deben de arenar, de preferencia van arenadas y limpieza con ultrasonido. Guadalupe López. Hice invitación para el viernes 12 de febrero, pero no dijeron en dónde y en qué ciudad. Dida Cortés. Ok, es el día 17, es viernes 17 de febrero 17, el M de seminario. Es en la ciudad de Guadalajara, del Hilton, básicamente es todo ese día. El kit, como ya les dijeron, pues va a incluir material, mucho más de lo que pagar, que cuesta 990. Entonces, si ustedes quisieran ingresar para asistir a nuestro seminario, pues lo podrían hacer por medio de la web, ahí mandan su solicitud para que lo puedan inscribir o en cualquier depósito de la República. Ok, Fernando Silva, la técnica para colocar el separador de la técnica indirecta es únicamente tienes tu modelo ya seco de yeso y pincelas una capa delgada en toda la superficie cuanto básicamente pigmente o impregne o humecte el yeso y aplicas un código de 3 segundos y dejas reposar 10 segundos ese separador, 10 minutos, perdón, antes de que comiences a estratificar tu restauración. Cuando yo me imagino que estamos hablando del plan en Clear, ya está a la venta, de hecho, no solamente en los depósitos, pero calculo que unos 15 días Ernesto Morales va circulando ya el Clarafil SACM Plus para que lo puedas adquirir. Para el cemento de una prótesis Maryland es necesario el primer primal. Sí, Víctor Leonardo Lara Hernández, es necesario el primer forzosamente para el aumento de un Maryland. Quizá otra prótesis no, pero el primer que maneja Curaray sí es necesario. El primer contiene, aparte de BCMA, contiene MDP y es base acetona. Excelente conferencia, saludos desde Cozumel, muchas gracias René Arturo, un abrazo, muchas gracias Guadalupe López. Doctora Lourdes Ramírez, muchas gracias doctora Solís, un abrazo hasta Veracruz, que esté bien. Feliz día.
quien nos representa en la República Dominicana es conseguir el producto, el caso final es tipo de contactos sin ese de esmalte. A Félix Luna, no hizo ningún tipo de desgaste, más que solamente delimité en cervical, estamos hablando de 0.2 de milímetro, para tener una referencia hasta dónde dejar la carilla. No sé, nada, únicamente colocar la base de opaco, los stains y posteriormente una ligera capa para dar textura de incisión o de en A1. Recordar que está disponible en su web. Ok. Ok, básicamente creo que sería todo. Agradezco pues el interés y el apoyo a todos y pues, estamos en contacto. Ahí tienen mis datos y pues seguimos a la orden. Un excelente día. Muchísimas gracias, doctor Ignacio Sandoval, por esta interesante conferencia. Le enviamos un fuerte abrazo hasta la ciudad de Guadalajara. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Dental PH y Estudio Odontotécnico. Muchas gracias a nuestros queridos odontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más de en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias en vivo por venir. Se despide su amiga Diana Montoya. Les enviamos un fuerte abrazo. Excelente fin de semana. Hasta pronto.